Mayo Vázquez, alcaldesa de Marín, excelentísimo señor comandante director de la Escuela Naval Militar, excelentísimo señor presidente del Puerto de Marín, excelentísimo señor patrón mayor de la Cofradía de Marín, querido don Ángel García Carragán, ilustrísimos miembros de las corporaciones municipales de CEA y de Marín, queridos amigos marinenses todos. Sed todos muy bienvenidos a esta vuestra casa, a este monasterio centenario, que acoge hoy agradecido esta visita entrañable de los que en otros tiempos fueron tal vez súbditos y después de tantos avatares históricos hoy nos reunimos como amigos, vamos a decirlo así, amigos que quieren rendir un homenaje sentido, fraterno, a una historia encarnada en unos hombres y en unas mujeres que nos precedieron y que sin ellos y sin el testimonio de sus vidas, hoy ninguno de nosotros seríamos lo que somos. Por tanto, de nuevo, nuestra más cordial bienvenida. A decir verdad, cuando don Ángel y don Alfonso se acercaron por primera vez hasta aquí y tuvimos nuestro primer encuentro, ninguno de nosotros sospechábamos que esta buena idea terminara convocando a tantos marinenses agradecidos con la historia y deseosos de hacer memoria en el mejor de los sentidos de un pasado rico en contenidos que es necesario desempolvar paso a paso. Marín, 9 siglos de historia, 1112-2012. Parece claro que el que fue mi predecesor, el primer abad de Oseira, don García I, un monje bastante listo de verdad, que actuó en los primeros años de la fundación de este cenobio con una previsión y prudencia dignos de todo elogio. Cuando don Diego Arias entró en Oseira y más tarde, después de su formación inicial y de sus votos, se hizo monje, tuvo que hacer, como hemos realizado todos los monjes en todas las épocas, donación de sus bienes presentes y futuros para entrar pobres con Cristo pobre en la vida monástica. Don García, el primer abad, a decir del profesor Miguel Romaní, conoció tal vez el carácter guerrero, aventurero, de este noble que se hizo monje, y desde el momento que recibió Marín se dispuso a pedir la confirmación a Alfonso VII, que desde Toledo, allá por el 1151, confirma con toda la legitimidad de la propiedad y el señorío jurisdiccional sobre Marín a favor de los monjes de Oseira. Estas medidas de cautela jurídica tan valientemente tomadas desde el principio valieron a este monasterio una defensa clara y veraz sobre el señorío de Marín. Queridos amigos, las cosas bien hechas, las cosas de verdad bien pensadas, queridas y realizadas con todo empeño son las que en verdad dan frutos perdurables en el tiempo. ¿Por qué la corona desde el principio confió a los monasterios, tanto los de monjes negros como los de monjes blancos, a Cluny y a Cister, tantas extensiones y propiedades? Pues por la sencilla razón de que los monjes, el monacato, fueron una fuente importantísima de asentamiento de población y de civilización en sentido amplio de tantas zonas despobladas al interior de Galicia. Los monasterios, solo unos pocos, han sobrevivido desde el antiguo régimen desmoronado en el siglo XIX hasta nuestros días. Hoy constatamos desde una mirada serena a la historia que la civilización que los monasterios con su presencia instauraron a su alrededor contribuyó en gran manera al desarrollo, al porvenir seguro de muchas generaciones. Nosotros hoy nos despertamos como de un letargo infernal de casi 2 siglos y contemplamos lo que durante 9 siglos los monjes y los marinenses fueron construyendo. Sabemos que hoy no es la primera vez que tenemos ocasión de encontrarnos institucionalmente. Probablemente no será la última. Una muestra de ello la he rescatado esta mañana de nuestro archivo. Se trata de una placa conmemorativa del año 69. Un servidor tenía unos meses de edad para aquella época. Y esta otra imagen de la Virgen del Carmen, patrona de la marinería de la Escuela Naval Militar, en el año 97 obsequió al monasterio de Oseira. Queridos amigos, gracias de nuevo por estar aquí. Y antes de ceder la palabra a don Ángel, termino con 2 ideas, 2 proyectos que tal vez encuentren eco después de este encuentro histórico. En primer lugar, la recuperación bibliográfica antigua del Priorato de Marín. Nuestro querido padre Damián, amigo íntimo del que fue el secretario del Ayuntamiento de Marín por
Se mostró siempre muy interesado en sacar a la luz toda esta documentación histórica antigua y ubicarla en Marín en un sitio digno. En segundo lugar, creo que desde el Concello de Cea y desde el Concello de Marín y desde el propio monasterio deberíamos colaborar más animando a los historiadores jóvenes con algún tipo de incentivo para que realizaran alguna tesis doctoral o ampliación de estudios sobre esta larga historia y antigua entre Marín y Osenga. Gracias a todos.